Hola, ¿qué tal amigos? Gloria sea el nombre de nuestro Dios, porque hoy nos permite continuar con nuestra serie de la Reforma Pro Salud con el tema que hemos titulado La importancia de la fuerza vital en tan solamente 10 pasos. Así que con eso en mente, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver cuál es una gran verdad que no se encuentra registrada en el libro de Génesis, y la base bíblica está en Génesis 5, versículos 4 al 5, que dicen así: Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. En primer lugar, quiero que notemos lo que dice el versículo 4. Adán engendró a Set y engendró hijos e hijas. Luego el versículo 5 agrega: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años. Al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que una gran verdad que no se encuentra registrada en el libro de Génesis es el nacimiento de un niño cojo, de un niño ciego, de un niño lisiado o de un niño deformado. A pesar de que Adán vivió por 930 años engendrando hijos e hijas, la Biblia es clara al mencionar que las personas no nacían con esas condiciones. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 2, donde queremos ver qué podemos aprender en el libro de Génesis sobre la fatídica experiencia de la muerte. Y la base bíblica está en Génesis 5, versículos 8 y 14, que dicen así: y fueron todos los días de Set 912 años, y murió. Y fueron todos los días de Cainán 910 años, y murió. Quiero que notemos lo que dice el versículo 8. Fueron todos los días de Set 912 años, y murió. Luego el versículo 14 agrega: fueron todos los días de Cainán 910 años, y murió. Por lo tanto, nosotros podemos aprender en el libro de Génesis sobre la fatídica experiencia de la muerte, que no aparecen registros donde hable que una persona murió de forma natural o que una persona murió por enfermedad en su infancia, en su niñez, en su adolescencia, en su edad adulta joven, porque ese tipo de muertes no era normal en el libro de Génesis. Los hombres vivían 900 y tantos años antes de morir. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 3, donde queremos ver por qué razón es que Dios consideró que era digno el dejar registrado el incidente entre Taré y Harán. Y la base bíblica está en Génesis 11, versículos 27 al 28, que dicen así: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor
y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice lo siguiente. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, Taré engendró a Nacor, y Taré también engendró a Harán. Luego el texto agrega, y murió Harán antes que su padre Taré. Y esta es la razón por la cual Dios consideró que era digno el dejar registrado el incidente entre Taré y Harán, porque era extremadamente extraño, era muy raro que un hijo muriese antes que su padre. Recordemos que Taré engendró a Harán, y el texto bíblico enseña que Harán murió antes que su padre Taré, y entonces, como era un incidente tan anormal, Dios decidió registrarlo en el relato bíblico. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 4, donde queremos ver qué es lo que tienen en común la gran mayoría de patriarcas que vivieron desde los días de Adán hasta Noé. Y la base bíblica está en Génesis 5, versículos 20 y 27, que dicen así: Y fueron todos los días de Jared 962 años, y murió. Fueron, pues, todos los días de Matusalén 969 años, y murió. En primer lugar, vamos a mirar lo que dice el versículo 20. Fueron todos los días de Jared 962 años, y luego Jared murió. Por otro lado, el texto 27 agrega, fueron todos los días de Matusalén 969 años, y finalmente Matusalén murió. Al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que lo que tienen en común la gran mayoría de patriarcas que vivieron desde los días de Adán hasta los días de Noé, y es que con muy pocas excepciones, casi todos aquellos individuos vivieron aproximadamente 1000 años. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Perfecto. Así que avancemos ahora con el paso número 5, donde queremos ver por qué razón todo esto es tan relevante para nosotros que vivimos en los últimos días de la historia de este mundo. Y la base bíblica está en Salmos 90, versículo 10, que dice así: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Y esta es la razón por la cual este tema de la importancia de la fuerza vital es tan relevante para nosotros que vivimos en los últimos días de la historia de este mundo.
porque los individuos que vivieron en los días de Adán, que vivieron en los días de Noé, con muy pocas excepciones, llegaban a vivir aproximadamente por 1000 años. Sin embargo, el texto dice que en nuestros días, los días de nuestra edad, la cosa ha cambiado tan abruptamente que de 900 y tantos años apenas estamos llegando a 70 años y los más robustos, dice el texto, entonces son 80 años. Y esto nos lleva a entender que ha sido degenerada en gran manera la fuerza vital que Dios colocó en Adán cuando lo creó en relación y en proporción con la fuerza vital que poseemos nosotros. Por eso el texto dice que la gran diferencia entre ellos y nosotros es su fortaleza. La fortaleza vital ha sido abusada, ha sido degenerada, ha sido descuidada, y por eso hoy no solamente nos cuesta llegar a 70 años, no solamente nos cuesta llegar a 80 años, sino que hoy es común, es normal que los niños nazcan ciegos, nazcan cojos, nazcan lisiados y nazcan deformados. Es común y es normal que las personas mueran por enfermedad y mueran de forma natural en su infancia, en su niñez, en su adolescencia y en su edad adulta joven. Cuando en los tiempos de antes el libro de Génesis relata que estas cosas simplemente eran inconcebibles. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Así que, con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 6, donde queremos ver qué es lo que se ha hecho tan común en nuestros días que ya ni siquiera nos asombramos cuando sucede, y la base bíblica está en Salmos 102, versículo 23, y Salmos 55, versículo 23, que dicen así: Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. En el primer versículo encontramos lo siguiente: Él debilitó mi fuerza, Él acortó mis días. Luego el segundo versículo agrega: los hombres sanguinarios y los hombres engañadores no llegarán a la mitad de sus días. Al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que lo que se ha hecho muy común en nuestros días, que ya ni siquiera nos asombramos cuando sucede, es la muerte de los hijos antes que los padres, la muerte de los nietos antes que los abuelos. Es tan común que los jóvenes estén muriendo, estén acortando sus días, de acuerdo al primer versículo, porque han debilitado su fuerza vital, abusando de ella con una vida desordenada. Y además de eso, es tan común
que los jóvenes estén siendo sepultados por sus padres, estén siendo sepultados por sus abuelos, porque se involucran en actividades sanguinarias, se involucran en actividades pecaminosas, engañadoras, que los jóvenes están muriendo antes de tiempo y no están llegando ni a la mitad de sus días. Con eso claro, estamos listos para continuar con el paso número 7, donde queremos ver en qué pensaban los padres en los tiempos de antes cuando estaban en espera del nacimiento de sus hijos. Y la base bíblica está en Jueces 13, versículos 11 al 12, que dicen así: Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿Eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: Yo soy. Entonces Manoa dijo: Cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Notemos en primer lugar lo que dice el versículo 11. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo, versículo 12, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos de hacer con él como padres responsables? Al conectar estos dos versículos, nosotros podemos entender que en los tiempos de antes, los padres que tenían temor de Jehová, cuando estaban en espera del nacimiento de sus hijos, se ocupaban en pensar en la manera correcta de criar a ese niño, en la manera correcta de educar al niño y en la manera correcta de ellos ser padres. Por eso el texto dice que Manoa, el padre de Sansón, preguntaba, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos de hacer con él nosotros que somos sus padres? Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 8, donde queremos ver, y ahora en el tiempo del fin, ¿en qué pasan pensando los padres cuando están en espera del nacimiento de sus hijos? Y la base bíblica está en Mateo 6, versículos 19 y 31, que dicen así: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Notemos en primer lugar lo que dice el texto 19. No os hagáis tesoros en la tierra, porque en el tiempo del fin, los padres, cuando están en espera del nacimiento de sus hijos, pasan ocupados tratando de hacer más tesoros, tratando de acumular más dinero. Luego el versículo 31 agrega, no os afanéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? ¿O qué le compraremos? ¿O dónde haremos las actividades previas a su nacimiento? Es decir, los padres del tiempo del fin no están interesados en aprender de parte de Jehová cómo educar, cómo criar y cómo preparar al niño para el servicio de Dios. Más bien están ocupados
tratando de hacer más dinero, afanados en lo que van a comer, lo que van a beber, lo que van a vestir, lo que le van a comprar, las diferentes actividades que van a efectuar antes del nacimiento del niño, porque todo gira alrededor de los placeres, de las vanidades, de las cosas de este mundo y obviamente de las cosas materiales. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 9, donde queremos ver qué es lo que nosotros podemos hacer humanamente para mejorar de alguna manera nuestra fuerza vital. Y la base bíblica está en Deuteronomio capítulo 20, versículo 19 y segunda de Samuel capítulo 9 y el versículo 10 que dicen así: cuando sities a alguna ciudad, peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer, y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Quiero que tú y tus hijos y sirvientes trabajen la tierra de Mefiboset y le den todo lo que cosechen, para que nunca le falte comida, aunque de todos modos él siempre comerá en mi mesa. Como Sibá tenía 15 hijos y 20 sirvientes. Notemos en primer lugar lo que dice el texto 19. No destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer. Luego el texto 10 agrega: quiero que tú y tus hijos trabajen la tierra y le den todo lo que cosechen para que nunca le falte comida. Al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que lo que podemos hacer humanamente para mejorar de alguna manera nuestra fuerza vital es volver a la dieta original que Dios le dio a Adán cuando lo creó. Volver a la dieta del Edén, que es basada a las frutas de los árboles de acuerdo al texto 19 y basado a los vegetales, las legumbres, las semillas, los granos y las nueces que son cosechadas de la tierra de acuerdo al texto 10. ¿Estamos conectados, sí o no? Excelente. Así que, teniendo eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 10, donde queremos ver qué es lo que nunca debemos de olvidar en todo este asunto de la fuerza vital. Y la base bíblica está en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 7 y 8, que dicen así: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. En el versículo 7 encontramos lo siguiente: el ángel de Jehová lo tocó diciendo: levántate y come. Luego el versículo 8 agrega: se levantó, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y caminó 40 noches.
Al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que lo que nunca debemos de olvidar en todo este asunto de la fuerza vital es que además de ser obedientes a las leyes de la salud, además de ser obedientes a la ley natural que nos dio Jehová, además de volver a la dieta original, además de cuidarnos poniendo en práctica los 8 remedios naturales que son los verdaderos médicos de nuestro Dios, es muy importante recalcar que el texto dice que después de haber comido, después de haber bebido, fue Jehová quien le fortaleció con aquella comida, porque solamente Jehová, nuestro sanador, puede fortalecer y puede mejorar nuestra fuerza vital. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Muy bien. Así que permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que en el libro de Génesis no registra nacimientos de niños ciegos, de niños sordos, de niños lisiados o de niños deformados. Vimos también que tampoco el libro de Génesis registra la muerte natural ni la muerte por enfermedad a temprana edad. Inclusive nosotros vimos que Dios decidió registrar la muerte de Arán porque era extremadamente raro que un hijo muriese antes que su padre. De hecho, nosotros vimos que en aquel entonces, con muy pocas excepciones, las personas vivían aproximadamente por 1000 años. Por otro lado, nosotros concluimos que la diferencia entre aquella generación que vivían casi 1000 años y nuestra generación que con costo llegamos a 70 o a 80 años de edad es que hemos perdido, hemos descuidado, hemos degenerado la fuerza vital que Dios colocó en Adán y por eso estamos como estamos. Por otro lado, nosotros estudiamos que hoy en esta generación es muy común y muy normal que los hijos sean enterrados por sus padres y que los nietos sean enterrados por sus abuelos. Vimos también que en los tiempos de antes, las personas que tenían temor de Jehová, cuando sabían que estaban esperando un hijo, se preocupaban y se ocupaban para aprender a preparar a ese niño para el servicio de Dios. Sin embargo, en esta generación, los padres se afanan en cuanto a qué van a comer, qué van a beber, qué van a vestir, qué van a comprarle al niño, cuántas actividades van a tener para el niño, porque todo el énfasis actual gira alrededor de las cosas del mundo, de las cosas materiales, de la vanidad y del orgullo. Además de eso, nosotros también vimos que si queremos de alguna manera mejorar nuestra fuerza vital, tenemos que volver a la dieta original que Adán recibió de parte de su Creador. Y lo último que estudiamos fue que además de nuestra obediencia a la ley natural de Jehová, además de nuestra obediencia a los 8 remedios naturales,
que son los verdaderos médicos de nuestro Dios, es muy importante entender que necesitamos la bendición de Dios, quien es nuestro sanador, para mejorar nuestra fuerza vital. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que, teniendo esos 10 pasos claros, antes de despedirme, quiero animarle en el nombre de Cristo Jesús a que tome mejores decisiones en su estilo de vida para que por el poder de Dios y por su obediencia a las leyes de la salud, el Señor, que es nuestro sanador, pueda mejorar su fuerza vital. Y mientras tanto, quiero recordarle que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos para regresar pronto y poder compartirlos contigo. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo, la paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.